La regulación del sistema financiero es uno de los temas más importantes, sobre todo en una sociedad como la dominicana, que hemos pasado en el año 2003 con un fraude bancario de 3 o casi 4 instituciones del sector financiero de la República Dominicana, y eso representó pérdidas importantes, que representaba ir a la pobreza a más de 1 millón de ciudadanos de República Dominicana y un periodo de 10 años para la recuperación. Pues hemos invitado a Alejandro Fernández, que es el superintendente de bancos del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader. Ya ha cumplido los 100 días y cuando conversamos inicialmente, él me dijo, no, tenemos que esperar que se cumplan los 100 días para tener esta entrevista. Agradecemos a Alejandro que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este tema que tiene que ver, aunque usted no lo piense, con los bolsillos directamente suyos y con los bolsillos de cada una de las familias dominicanas. Alejandro ha sido un divulgador del sector financiero, de la economía financiera y de cómo uno debe manejarse para proteger sus propias finanzas. ¿Qué significa, Alejandro, pasar de divulgador, educador, orientador de la gente con artículos, con programas de radio, programas de televisión, a ser el regulador del sistema financiero? ¿No es demasiado poder eso? Es mucho poder, pero es un poder que digamos que he compartido y fiscalizado, te lo voy a contar en breve, pero sí, antes darte las gracias por la invitación. Ciertamente fuiste de las primeras personas que me pidió una entrevista y yo me siento que sí que es la obligación, porque quien me abrió las puertas, ¿verdad?, a realizar esa labor precisamente que tú dices de divulgador y de analista financiero, pues fuiste tú y nuestro amigo Víctor Bautista, claro. Allá en el año, inicio del año, 2006, finales 2007. del año, diciembre. En clave. Diciembre del 2005, en clave. Y posteriormente, a raíz de esos artículos, surgió mi primera entrevista en televisión por Juan Bolívar Díaz y nuestro Gustavo Olivo, que me dice que está de vacaciones. Sí. Y nunca olvido el consejo que me dio Juan Bolívar. Me dice, Fernández, olvídate de la cámara te busca a ti. Tú y yo hablamos, conversamos y tal. Y ahorita, antes de salir al aire, pues recordé aquel consejo del buen amigo. Sí. De ahí salió tu libro sobre el sistema financiero. Así mismo, de la colección de esos primeros 100 artículos que publicamos en clave. En clave. Salió, pues, la banca resurge. En cuanto a lo del mucho poder, ciertamente que es mucho poder el que tiene la posición del superintendente de bancos. Y te voy a decir sinceramente que a veces creo que como que demasiado. Pienso que uno tiene que conocer cuáles son las limitaciones del sueldo, de la escala salarial de uno, en cuanto a que nosotros también tenemos una supervisión por parte de la Junta Monetaria, de verdad, que es parte de la Administración Monetaria y Financiera, tiene la Junta Monetaria, tiene el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Y te soy sincero, sí me he visto que hay veces que se me han presentado situaciones como para que sea aprobado, conocido y aprobado por mí, simplemente como superintendente, y me ha tocado decirle a ciertas entidades, no, pero mira, es que esto escapa a mi rango salarial, esto no es algo que me compete a mí, yo puedo verlo bien, pero debo elevarlo primero a la Junta Monetaria para que sea conocido y aprobado por esa instancia. Así que yo mismo, y sobre todo a raíz de lo que hemos estado viendo en estos días, yo mismo, Fausto, busco qué mecanismo puedo implementar para, digamos que acotar el poder o, digamos, la autonomía con la que puede funcionar un superintendente, porque ¿cómo es que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Entonces, con mucho Pero cuidado. Bueno, no es la primera vez que tú trabajas en la superintendencia de bancos. Así es. Yo recuerdo que cuando yo me acerqué a ti, te hice una llamada, recuerdo aquella ocasión, en el año... Eso fue en el 2005. 2005, tú estabas saliendo de la superintendencia de bancos. Así es, así es. Entonces, tú trabajabas en la superintendencia de bancos y tenía una posición importante. Así es, era gerente. Tú eras gerente. Así es. Y debo decir que no fue que tú te acercaste a mí, sino que ustedes sacaron una nota realmente muy, muy diplomática que yo siempre agradecí en torno a mi salida de la superintendencia de bancos, reconociendo el trabajo técnico que habíamos hecho allá. Y entonces yo sí recuerdo haberte mandado un correo para darte las gracias como director en esa época era Clave Digital. Clave Digital, sí. Y también te dejé saber, quizás algún día yo pueda colaborar con ustedes y escribir. Así que sí, es de hecho mi tercera oportunidad en la superintendencia. Yo estuve con 2 superintendentes anteriormente, con Julio Cross, en medio de la crisis, ¿verdad?, que fue aquello del 2003-2004, y luego con Rafael Camilo, el 2004-2005.
La primera como asesor técnico del superintendente y la segunda con Camilo como gerente. Y fueron tremendas experiencias y creo que me ha sido sumamente provechosa porque ahora que estoy reintegrándome en la superintendencia, en medio de una crisis económica y sanitaria de escala mundial, me siento como que me he estado preparando, no solamente por mi ejercicio en la banca privada o por mi formación académica, sino que también por las experiencias previas en la superintendencia de bancos. Aquellos que no conocen el trabajo que hacemos en la supervisión, así como en los deportes hay deportes y deportes extremos, estar en una superintendencia en medio de una crisis financiera o de una crisis económica como la actualidad, es como que está la banca y está la banca extrema, y esto es momentos, digamos, de banca extrema. Sí. Pero afortunadamente pues me siento muy preparado para enfrentar este reto. Es el honor de mi vida, yo lo he dicho públicamente y se lo he agradecido al presidente Abinader que me haya dado la oportunidad de servir al país. Y volviendo a tu pregunta inicial, ciertamente, Fausto, que el nivel de compromiso, sobre todo de expectativa que tengo de lo que eran mis seguidores, la audiencia, los lectores de Argentario, yo sé que ellos llevan registro de todas las cosas que yo dije y ahora, precisamente, y ahora que estoy en la función, digamos, con el poder, sé que las expectativas son muy altas. Muy altas. Pero bueno, también tenemos tiempo y hemos ido avanzando en algunos aspectos y espero que en los próximos 2 o 4 años, allá el mandato del superintendente es cada 2 años, espero poder ir cumpliendo. No creo que vaya a ser posible con todas las expectativas, pero por lo menos con una parte muy importante de ellas. Ya, muy temprano tú te diste cuenta que tú ibas a ser el superintendente. Del presidente Abinader, del candidato Abinader, esa es una pregunta, capicúa. ¿Cuándo te enteraste? Vamos a ponerlo. Bueno, me enteré el día después de que ganamos las elecciones, el 6 de julio. La victoria fue el 5 de julio. Sí. Y el mismo 6 de julio, en un apartamento privado que tenía el presidente para fines políticos, me vi con el resto del equipo económico. Ese 6 de julio. Ahora, desde antes, no sé, como que quizá no me corresponde a mí decirlo, pero si veías las listas, óyeme, ¿cuántas listas circulaban del gabinete del presidente? Sí debo decir que siempre, en el rol de superintendente, siempre era mi nombre el que aparecía ahí. Así que, bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, me enteré el 6 de julio. Ya. ¿Y cuál ha sido la reacción del sistema financiero tan poderoso y tan silente en ocasiones? Porque tú eres una persona conocida, vinculada a los medios, tú ibas a las reuniones cuando iban los directores de medios, y bueno, pues ahí tú estabas informándote de todo, primero, sí, ¿verdad? Sí. Pero cuando se enteran que eres tú el superintendente, ¿qué pasa frente a ti? Mira, creo que ellos lo habrán sabido desde antes. Ellos tienen mejor información que uno mismo de hacia dónde van los tiros. Sí. Y yo creo que hemos logrado una relación de respeto mutuo entre el sector y mi persona, incluso desde antes, incluso a nivel de los medios de comunicación. En clave, yo recuerdo que hicimos muchas cosas que nunca antes se habían hecho. Tú recordarás, por ejemplo, cuando publicamos por primera vez un comparativo de las tasas de interés, además del ranking, un comparativo de las tasas de interés de tarjetas de crédito. Que eso nunca antes se había publicado, o por ejemplo publicamos el primer ranking sectorial financiero, así mismo se llamaba, Betametrics Clave, que eran nuestras firmas en ese momento. Entonces, yo siempre he apostado mucho a lo que es primero al sector, y creo que hay un rol muy importante que el sector financiero puede jugar, digamos, para el desarrollo de la economía dominicana, de la sociedad dominicana, pero también, claro, de que hay muchas oportunidades de mejora por parte del sector en lo que es su interacción con los usuarios financieros. Entonces, ha fluido, yo diría que bastante bien. Cierta, no sé si sensibilidad, pero bueno, nos conocemos, yo a ellos y ellos a mí. Bueno, porque tú has promovido mucho el empoderamiento de los usuarios del sistema financiero. Argentarium fue siempre un punto de orientación, un punto de aprovechamiento de los recursos y de las posibilidades que tiene la banca, pero además una educación de cómo manejar su economía personal. Así es. Cómo pagar menos por tarjetas de crédito, intereses, etcétera. ¿Qué va a hacer? ¿La superintendencia de banco está haciendo el trabajo de Argentarium ahora? Mira, Fausto, te voy a decir lo siguiente. Sí,
Lo vamos a hacer y evidentemente que ahora con muchísimo más recursos, con un mayor nivel, digamos, de alcance, ya con toda una institución, pues apoyando este tipo de medidas. Pero debo aclarar algo, que de manera explícita hemos establecido que hay dos voceros en la superintendencia. Además de mi persona, está la directora de Prousuario, que es una profesional espectacular. Te la voy a motivar para que luego la entrevistes, que se llama Juliana Ramón Martínez. Ella es la directora de Prousuario y quien está encabezando todos los temas, digamos, tanto de protección como de educación, de protección al usuario como de educación financiera, será Juliana. Porque yo no quisiera que se fuera a pensar, bueno, entonces ahora Alejandro está llevando su agenda privada de cuando estaba en Argentina, la está llevando no, pero a su, no, a su no es rol una público. agenda privada, es la protección del usuario del sistema financiero. Así es, pero para que se entienda que no es un tema particular de Alejandro, sino que es la ley y los reglamentos de la ley monetaria y financiera que indican que quien debe jugar el rol de acompañante, digamos, de educador y de protector de los usuarios financieros es la superintendencia de bancos. Te tengo un ejemplo concreto en cuanto a esto y tenemos muchísimas oportunidades de mejora. A nivel del sistema financiero, en un año, en cualquier año se podrían recibir hasta 800.000, oye eso, a nivel de todo el sistema, de las entidades específicamente, hasta 800.000 reclamaciones, quejas, denuncias por parte de los usuarios. Pregúntame, Fausto, ¿cuántas de esas denuncias, digamos, escalaban o eran apeladas a lo que es la Dirección de Protección al Usuario en la Superintendencia de Bancos? Imagínate, un 10% serían 80.000, un 1% serían 8.000. 8.000, sí. Óyeme, menos del 0.05%, es decir, alrededor de 450 reclamaciones en todo un año, a pesar de que el sistema estaba recibiendo cientos de miles. ¿Y qué pasaba? Mira, ¿Por qué se retenían? Hay dos elementos. En primer lugar, hay un tema, eso es un derecho, y aprovecho este medio para socializarlo, para que la gente lo sepa. Usted tiene el derecho a apelar. Si usted inicia una reclamación a una entidad financiera y la decisión de la entidad financiera no es favorable a usted y usted se sigue sintiendo en desventaja. En desventaja. Afectado. O afectado, pero también que se entiende que está en su derecho de efectivamente de elevar esa reclamación. Usted la puede llevar a nosotros, a la Superintendencia de Bancos, a Prousuario. Y ya luego, incluso si nosotros en Prousuario, digamos que dictaminamos, porque somos, digamos, un rol de árbitro entre el proveedor financiero, entre la entidad y el usuario, y usted tampoco está de acuerdo con nuestra decisión, usted también la puede llevar a la Junta Monetaria. Y en efecto, en las dos reuniones de Junta Monetaria a las cuales yo he asistido hasta el momento, se han conocido casos, digamos, donde incluso la Superintendencia de Bancos, pues no fue gananciosa en la decisión, sino que la Junta dictaminó a favor del usuario. Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo creo que en primer lugar hay una falta de conocimiento. Quizás muchas de las personas que nos están viendo ahora no sabían que podían elevar o apelar su reclamación a nosotros, por un lado, pero por otro lado es costoso. Transaccionalmente, el tú movilizarte, nuestras oficinas están en Unicentro Plaza o en nuestra oficina regional en Santiago, es muy complicado. Por eso, una de las metas... La oficina de protección al usuario. Bien, así es. bien. Por eso, uno de los grandes retos que nosotros tenemos es precisamente llevar a los teléfonos inteligentes de todos los usuarios, que sé yo, hay ahora mismo alrededor de 2 millones de deudores dominicanos. Usuarios del sistema financiero. Usuarios del sistema financiero por el lado del crédito, pero por el lado de los depósitos, más de 3 millones de usuarios financieros. Wow. Yo tengo la esperanza de que nuestra aplicación de Prousuario, que estamos desarrollando en estos momentos, llegue a ser la aplicación más descargada de todo el sistema financiero dominicano. No está disponible para el público. No. Todavía. Lo que tenemos hasta el momento, lo que hemos hecho, es, en primer lugar, crear unas redes sociales propias de Prousuario. De tal forma que, bueno, en primer lugar, tenemos ya una directora y una vocera de la superintendencia empoderada como Prousuario. Luego tenemos redes sociales y una página web que es solamente de Prousuario. La página web es Prousuario, G-O-V-D-O. Pero además de eso, Fausto, esto es muy importante, le hemos solicitado a los gremios bancarios, está la Asociación de Bancos, está la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, está la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito, que constituyan ellos a su vez comités de Prousuario y que identifiquen dentro de cada entidad un enlace de Prousuario. Es como que dice un ombudsman o un doliente de los usuarios financieros dentro de las entidades financieras para que sean nuestras contrapartes. Esos mecanismos, esos canales no existían anteriormente. Y ya evidentemente que el siguiente paso va a ser que tengamos nuestra propia aplicación de Prousuario. Eso tomará, eso por temas tecnológicos, porque hay que asegurar ahí los temas de la seguridad de la información, de la privacidad, porque vas a tener toda tu información disponible por esa vía. Lo tenemos que trabajar con mucho detenimiento. Qué bien. Yo quisiera presentarte una queja. Dale. Por ejemplo. Y a ver, ¿cómo me respondería
la superintendencia de banco ante una queja. Si yo voy a un banco y compro dólares, porque estoy haciendo una operación en dólares, se la compro al propio banco, y después que compro los dólares, lo pongo en una cuenta, voy y utilizo el dinero, lo transfiero a la cuenta a la que yo le estoy comprando un servicio. El banco me cobra una comisión por haber extraído el dinero 30 días, no haberlo dejado 30 días guardado, y me cobra una comisión que pasa de $40, 50, 60, depende, es un monto que me están cobrando. ¿Es eso legal? Bien. ¿Está permitido por la superintendencia de bancos que los bancos establezcan un número de días para que tú dejes el dinero en moneda extranjera en tu cuenta? Bien, mira, eso es algo que de hecho compete al Banco Central, lo que es el sistema de pagos de nuestro país, pero en efecto se pronunció en torno a esto. Creo que hubo una situación particular que surgió con una entidad en el pasado, y ese plazo se logró disminuir, pero de que se establezca algún tipo de plazo o digamos de tiempo de tránsito se aplica. Un poco, ¿cuál es el razonamiento, digamos, de las entidades financieras en cuanto a eso? Se está dando la situación, sobre todo con algunos agentes de cambio, que abrían cuentas de ahorro. El caso tuyo fue puntual como usuario, como persona como física usuario. y demás. Yo te estoy mencionando el caso. Okay. No es que sea un caso mío, estoy presentando el caso. Sí, pero y que igual surgía para otras personas, y eso motivó a que una entidad financiera sacara, digamos que modificara su tarifario de servicios, notificando acerca de esta limitación. Cuando yo le pregunté a la entidad financiera, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto? Es que parece ser que eso que para ti parece, digamos, que tan lógico que yo lo pueda hacer, lamentablemente habían algunos jugadores, creo que se trataba de algunos agentes de cambio, que estaban haciendo muchas operaciones de monto mucho más alto, realizando transacciones en una parte del país para luego hacer retiros inmediatos en otra parte del país. Entonces, y eso utilizando a la banca, digamos, como un medio puente para poder jugar eso. Y eso les representaba a ellos ciertos costos. Lo que tengo entendido es que ese plazo tan largo luego fue disminuido a un plazo que fuera más razonable. Ahora, en cuanto a si es posible o no, Fausto, te cuento que dependería de qué estaba establecido en el tarifario de servicios de la entidad. Hay un tarifario de servicios. Y en ese tarifario te iban a decir, bueno, si tú haces este depósito y quieres requerir el retiro con anterioridad a tal plazo, se pudiese aplicar un recargo de esta magnitud. Ahora, eso va a variar, va a depender de en cuál entidad financiera realizas esa operación, y puede variar de una entidad a otra. De una entidad a otra varía el porcentaje que cobran por la operación. Así es, y creo que más que un porcentaje, creo que es una operación, es un cargo puntual. Eso surgió a raíz de que una entidad pues lo informara, lo divulgara a nivel de servicio. Eso generó mucho rechazo a nivel de la opinión pública. Creo que posteriormente esa entidad lo revisó, lo limitó. Estoy pensando en las remesas que recibe la sociedad dominicana, generalmente a través del sistema financiero. Y hay bancos que tienen ya capítulos dedicados a la captación de remesas. Sí. Hubo un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo apoyando que esto se diera, porque en realidad los ciudadanos dominicanos perdían mucho dinero con operaciones extrabancarias con el tema de las remesas. Y entonces este tema afecta directamente las remesas. Estoy de acuerdo contigo, ahora fíjate, porque ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de que entró una transferencia de fuera del país. En ese caso, si el que hizo la remesa en el país de origen y le indicó acá para que sea entregado en dólares al recipiente de la remesa, el banco tiene la obligación de que si esas fueron las instrucciones, de entregar el monto en dólares al recipiente digamos, al beneficiario de la remesa. No es correcto de que si a ti un primo en Nueva York te mandó una transferencia para acá de $100, por decir algo, que el banco te entregue 5.900 pesos. Si la indicación fue de que se te entregue los $100, deben entregarte los $100. Si no lo hicieron, pues que nos alerten en ProUsuario RD en las redes sociales, y nosotros vamos a actuar en relación a esa entidad. Mira esto, una institución en Panamá hace un depósito como pago a una cuenta de $295 y al final el receptor recibe solamente $238. Todo lo demás se fue en comisiones en el sistema financiero. La diferencia es muy alto. Mira, lo de alto siempre va a ser algo relativo. Sí debo decirte algo.
cuando yo hago transferencias fuera de una pequeña cuenta que yo puedo tener fuera del país, sí hay un cobro que se me hace aquí por hacer la salida fuera del país. E incluso cuando llega a la cuenta que yo puedo tener fuera del país, también el banco receptor me cobra, en ese caso son $10 que me cobra, digamos, el banco en Estados Unidos. Y ciertamente que también hay una comisión aquí a nivel local al yo salir. Puede ser que sea muy alta. Lo que te invitaré es, bueno, ve a ver cuáles son las alternativas que hay en el mercado y cambia de banco. Y aquí debo decir algo. La ley monetaria y financiera está fundamentada sobre el derecho, el principio, digamos, de oferta y demanda, sobre libre mercado. Hay temas, digamos, de transparencia, de divulgación, que sí las entidades tienen la obligación de informarle a los usuarios. Mira, dependiendo de cuál es el servicio que tú utilizas mío, te puedo cobrar este tipo de tarifarios y demás. Eso sí tiene que divulgar. Pero digamos que la fuerza más, y que yo realmente, sinceramente lo digo, a ti y a todos los usuarios que nos estén escuchando, no hay mayor fuerza que la de la demanda. Claro. Entonces, actúen. Si tú te sientes que esa entidad financiera te está cobrando en exceso por ese concepto de comisiones, entonces tratemos de identificar otras entidades, porque no todas tienen la misma estructura de comisiones, y cambia de banco, definitivamente. Sí, el problema es que cambiar de banco, tú sabes que todas las regulaciones que hay para abrir una cuenta te Pero demandan una cantidad enorme. Eso lo estamos simplificando. De documentos. Es verdad, Fausto. Es muy difícil. Pero eso lo estamos simplificando. ¿Lo están simplificando? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, viste la medida que hicimos, por ejemplo, para las personas que han tenido una situación con la pena, o sea, con situaciones legales, judiciales, al igual que personas que han tenido dificultades, por ejemplo, con sus historiales de crédito, personas que anteriormente no podían abrir una cuenta, ni siquiera una cuenta de nómina dentro del sistema bancario. Precisamente uno de los logros que me tiene, digamos, de mayor satisfacción para mí, como superintendente para nuestra gestión, ha sido precisamente mandarle la señal a las entidades financieras. Mira, porque una persona haya tenido una situación con la justicia en el pasado, no quiere decir, si esa persona ha cumplido la pena o está ya al punto de cumplirla, de que tú no le puedes abrir una cuenta de nómina para que se pueda reinsertar o rehabilitar bancariamente y, por tanto, económicamente. Lo mismo para personas que han tenido situaciones con historiales de crediticios, que antes tampoco se le abrió una cuenta. Me da mucha satisfacción pues anunciar que a raíz de esa circular, tanto el Banco de Reserva de la República Dominicana como la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos, pues han acogido y ya están implementando lo que son, digamos, cuentas más inclusivas. Incluso abriéndole las puertas a, no sé si tuviste una serie de tweets que yo publiqué, de una persona que se me acercó en el Parque de Mirador, así un usuario se me acercó y me dijo, ¿usted es el superintendente de bancos? Y bueno, sí, cuéntame. No soy el hermano. No. A veces he estado tentado a decirle, cuéntame, ¿cómo te puedo servir? Y me describió eso, de que ciertamente había hecho algo indebido, había estado preso por 10 años, pero ya ahora que se quería reinsertar, no podía volver a acceder al sistema bancario. Dice, ¿qué se supone que yo haga entonces? Y a raíz, digamos, de ese planteamiento, pues sacamos esa circular y ya tenemos pues dos importantes entidades financieras que le están apoyando. Muchas gracias. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Alejandro Fernández, superintendente de bancos de la República Dominicana, de la administración del presidente Luis Abinader. Alejandro Fernández, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre el proyecto de un senador del PRM, precisamente, de establecer una amnistía crediticia en República Dominicana. ¿Es posible eso? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Bien, te digo de entrada que no estoy de acuerdo con ello. Te puedo explicar el por qué ahora, pero antes sí decirte que soy sensible a la realidad que están enfrentando pues decenas de miles de deudores, usuarios del sistema financiero dominicano, que no por no tener voluntad de pago, sino porque han visto su capacidad de pago mermada por la situación que estamos viviendo a nivel de la crisis económica del COVID, y por tanto se le ha dificultado el poder hacerle frente a sus compromisos financieros. Pero hay veces, digamos, que la medicina puede matar al paciente, y si esa es la medicina que fuéramos a implementar, realmente le estaremos haciendo un daño al paciente, porque en efecto lo que el senador quisiera es, en primer lugar, que de los 2 millones de deudores que tenemos en el mercado, de que a X cantidad de deudores que no están al día en sus compromisos, que le borremos sus historiales de crédito. Pero entonces,
si le borramos el historial de crédito a esa persona, de todas formas, quedaría indicado, bueno, ¿por qué no tienes historial de crédito? Ah, porque no pudiste honrar tus compromisos durante la pandemia. Entonces, ¿de qué sirviese? La otra alternativa fuera borrarle el historial de crédito a todo el mundo, digamos que estuvo impactado por esta situación. Los que lograron pagar como los que no lograron pagar. Pero caray, si tú le hiciste frente a esta situación del COVID, digamos esta situación de la pandemia, honrando tus compromisos, ¿a ti te pareciera justo de que yo decidiera como superintendente de banco, bueno, mira Fausto, qué bueno que hiciste el esfuerzo para ponerte al día, para mantenerte al día, pero de todas formas eso no lo va a saber nadie porque lo vamos a borrar ahora por vía de una amnistía crediticia? Eso no fuera correcto. Y yo quiero, y no es por hacer una apología a los historiales de crédito o a los buros de crédito, a la sociedad de información crediticia, pero mira, en el año 2000, Fausto, 2001, yo saqué mi primer préstamo hipotecario. ¿Y sabes cómo fue que yo lo saqué? Como mucha gente, como mis hermanos lo habían sacado antes de mí. Mi papá, un ex gobernador del Banco Central, conocía al presidente del Consejo de Administración de una entidad, de una asociación de ahorros y préstamos que ya no existe. ¿Te acuerdas? La asociación La Previsora de ahorros y préstamos. La Previsora. Allá en Santiago. Sí. Y mi papá estilaba entonces llamar al presidente de ese Consejo de Administración y decirte, mira, para allá te mando a mi muchacho, para que me lo apoyen y le saquen su préstamo, su primer préstamo hipotecario. Óyeme, y así era mucho de cómo se manejaba la banca en aquella época, mucho por referido, porque era el hijo de fulano, porque venía referido por tal, o de persona de solvencia económica y moral, y que por tanto se le daba el crédito. Totalmente. Óyeme, y por eso en el año 2000, y este es un dato tal cual, había acceso al sistema formal, había unos 500,000 dominicanos que habían logrado un préstamo en una entidad bancaria de nuestro país. Ya hoy día son más de 2 millones de usuarios financieros, a tal punto que tú puedes comenzar, y yo he hecho la historia, la nana que nos cuida a nuestras hijas, ella comenzó con un pequeño prestamito de 50,000 pesos y en algún momento llegó a tener acceso a cientos de miles de pesos en préstamos, en crédito bancario con el sistema formal. Y eso fue posible, ¿por qué? ¿Porque ella trabajaba para mí? No, porque ella de un pequeño préstamo que tomó en una entidad, demostró su capacidad de pago, quedó registrado en una fuente independiente como es un buró de crédito, que ella fue buena pagadora y luego le dieron un préstamo mayor y luego un préstamo más mayor y al final se hace sujeta de crédito, incluso yo diría que demasiado sujeta de crédito porque recibe muchas ofertas. Entonces, si hacemos una amnistía crediticia, ¿qué estaríamos diciendo? Que todas estas personas le vamos a desconocer, digamos, no solamente a los que no pudieron pagar, sino que también a los que pagaron. Y la realidad es que sí, que hay consecuencias, Fausto. No es lo mismo alguien que pudo seguir honrando sus compromisos durante el COVID que alguien que no lo pudo hacer. Ahora, eso quiere decir que el que no lo pudo hacer va a tener esa mancha ahí, digamos, de manera perpetua. No. Ya la ley de habeas data específicamente contempla lo que es el derecho al olvido. Derecho que, por cierto, la persona que más propuso e incentivó que existiera ese derecho en nuestro país fue quien te habla. Escribió una serie de artículos que se llamaban así, el derecho al olvido en Argentario. Y lo que la ley contempla es de unos 48 meses luego de haber, digamos, tenido la última actividad negativa. En Estados Unidos, por ejemplo, es 7 años. Tú puedes tener el derecho, digamos, a declarar la bancarrota, la quiebra, pero vas a seguir, y eso se te va a borrar, pero va a seguir esa mancha, digámosle así, esa marca, va a seguir ahí por lo menos por 7 años. En el caso nuestro, por 4 años. Ahora, ¿en qué tenemos que ir pensando? Y en eso estamos nosotros a nivel de la superintendencia de bancos y también con el sector financiero. En primer lugar, ¿qué podemos hacer para apoyar a las personas que quizás no es porque no tienen la capacidad, porque no tienen la voluntad de pago, quizás sí la tienen, pero no tienen la capacidad? ¿Cómo los bancos pueden reestructurar, reordenar los compromisos de esos deudores para que sí sean aquellos que son viables, para que sí sean viables en el tiempo? Eso quizás es extendiendo los plazos, quizás una gracia sobre el pago de capital y que solamente se pague interés por un tiempo, y que vayan viendo cómo podemos acomodar esa carga en el tiempo. Y también pensando cuando pase la pandemia, y yo tengo esta situación de crisis económica tan fuerte por el COVID, que afortunadamente yo tengo la convicción de que en los próximos 3, 4, 5 meses estaremos viendo avances muy en esa línea, digamos, de reactivación económica. ¿Qué podemos hacer para volver a ver a estas personas que no por voluntad, sino por capacidad no pudieron pagar, y cómo les podemos acompañar y rehabilitarlos? Pero algo que es muy importante que nuestra audiencia sepa, que tu audiencia sepa, Fausto, recordemos algo: de cada 100 pesos que un banco te presta a ti, el banquero puso 10. Pero hubo un depositante, un ahorrista,
que puso 90 y el dinero que te prestaron a ti es básicamente un 90% dinero de los depositantes, de los ahorristas. Entonces, mal haríamos ahora a yo mandarle la señal a los deudores. No, de acuerdo, amnistía crediticia, ¿qué incentivo tengo para pagar? Pues si nadie lo va a saber, si yo soy buena paga o mala paga, pues no pague. La implicación que eso pudiese tener para los ahorristas, para los depositantes de manera directa, fueran funestas, y estaríamos añadiendo una variable adicional, que además de una crisis económica y una crisis sanitaria, volvemos y tenemos una crisis bancaria, una crisis del sistema de pagos, que yo quiero pensar que nadie aquí quiere volver a vivir lo que vivimos por la crisis bancaria del 2003-2004. La justificación de una idea como esta, para llamarle nada más que una idea, es precisamente el tema relacionado con la pandemia de COVID. Sí. Que es lo mismo que también se ha utilizado para exigir un 30% de los fondos de pensiones para que sean distribuidos, y que todavía hay gente pidiendo eso, cuando todo se sabe muy claramente, incluso el gobernador del Banco Central lo dijo muy claramente en un documento, el efecto destructivo y dañino que tendría eso para el sistema financiero. El COVID y esta crisis, Alejandro, ¿ha afectado al sistema financiero? Mira, sí, lo ha afectado porque el sistema financiero en gran medida es un reflejo de la situación económica que nosotros, ¿verdad?, que vive toda la República Dominicana. Ahora, la magnitud de ese impacto todavía ha sido afortunadamente bastante manejable. Por ejemplo, vemos un aumento en la mora, digamos, los niveles de morosidad de la cartera vencida como porcentaje del total de la cartera de la banca. Ciertamente que hemos visto aumentos en este último año. Ahora, ¿están reflejados ya la totalidad, digamos, de este impacto adverso sobre los balances de los bancos? La respuesta es que no. Fausto, siempre hay como que un rezago. Recordemos que hubo un periodo de gracia que se dio masivamente en el sistema financiero durante los inicios de la pandemia. Entonces, eso lo que hace es que el que no te iba a pagar, el que no iba a poder tener la capacidad de pagarte de inmediato, realmente viene a presentar esa situación con, digamos, con un cierto rezago, de una forma postergada. Pero sí, la expectativa es que tenemos que vamos a ver un aumento aún mayor en la morosidad en los meses que vienen. Aquí hay algo que es interesante verlo, y es que uno de los grandes retos que tenía la banca dominicana era el nivel de penetración crediticia, digamos, del crédito privado en la economía dominicana todavía no era tan alto. De hecho, era el más bajo de toda la región. En otras palabras, el crédito privado, si tú tomas el volumen de todo el crédito privado en relación al Producto Interno Bruto de nuestro país, este monto, luego de la crisis, que había estado un 31% en aquella época, llegó a bajar hasta un 20%. Se ha ido reponiendo en el transcurso de estos últimos 15 años, por una manera muy lenta, de tal forma que ahora, en el 2020, básicamente estamos donde estábamos en el 2003, 2004. Wow. Mientras que el resto, si nos comparamos, por ejemplo, con América Central, en aquella época estábamos básicamente parecidos a América Central, pero América Central ha seguido profundizando el acceso al crédito, donde tú tienes países como Costa Rica, donde allá el crédito privado en relación a la economía es de un 55%, un 50%, casi que en toda la región es mucho mayor que acá. Por lo que tú me estás diciendo, hemos aumentado la bancarización de la economía, pese a que tenemos una economía informal todavía muy elevada. Es así, pero todavía no lo hemos aumentado en la magnitud que lo han aumentado los pares nuestros en la región. En la región. Entonces, y eso es un reto, que siempre lo habíamos visto. ¿Qué podemos hacer para aumentar el acceso al crédito de toda la población dominicana? Pero en este caso, es medio paradójico, es en cierta forma algo positivo para el sector bancario. ¿Y por qué lo digo? Porque está menos expuesto. Imagínate tú que en vez de tener el crédito privado, en vez de ser un 30% del Producto Interno Bruto, que hubiese sido un 45%, un 50%, como es el promedio, por ejemplo, en América Central, digamos, nuestros pares de la región, el impacto hubiese sido mucho más visible. En este caso, ¿quiénes han sido los más afectados por la pandemia? Precisamente esos agentes del sector informal, que no tenían acceso de todas formas al sistema bancario. Que es a lo que ha tenido que acudir el Banco de Reservas a darle auxilio. Correctamente. El gobierno por vía del Banco de Reservas. Correctamente. Disponiendo de recursos frescos para ello, y creo que el gobierno del presidente Luis Abinader está haciendo lo mismo. Así es. Bien. Me gustaría saber, ¿hay algún esfuerzo de la Superintendencia de Bancos en camino para ofrecer apoyo, auxilio a los sectores, digamos, más desprotegidos, más desfavorecidos, que tratan de acudir a la banca y que no tienen acceso al crédito, o que, ya sea por vía del Banco de Reservas
o por alguna otra fórmula que encuentre el gobierno, ofrecer recursos a los que han resultado afectados por la crisis, que no se ve, que no tiene manera de identificarse. Bien, mira, te cuento que en primer lugar, Fausto, nosotros como superintendencia no somos bancos, sino que somos habilitadores. Pero habilitan, ustedes toman las políticas, claro. Es correcto. Y mira, ahí lo que te puedo decir es que el lineamiento es básicamente un lineamiento, digamos, de flexibilidad, tanto a nivel, digamos, las famosas normas prudenciales o bancarias que han sido tan criticadas históricamente, de que restringen el crédito, ¿te acuerdas? Todo lo de Basilea y todo. De de activos y todo eso. Entonces, ahora mismo se impone una flexibilidad absoluta en materia, digamos, de la mayoría de las normas prudenciales que tienen que ver con el acceso al crédito, con la colocación del crédito. Es realmente una flexibilidad que también entendemos que mantendremos. Eso se aprobó en marzo de este año, toca una revisión ahora para marzo del 2021. Se conoce a nivel de la Junta Monetaria. Estamos ahora mismo evaluando, digamos, cuál ha sido el impacto del COVID con las proyecciones para el cierre del 2020 y el 2021. Y a partir de ese diagnóstico, pues ya llevaremos un planteamiento, digamos, de si se mantiene o no esa flexibilización en materia normativa. Te adelanto, aunque esto es una decisión de la Junta Monetaria, que probablemente es que sí, que mantendremos ese ámbito de flexibilización y que también tenemos que ver cómo podemos implementar mecanismos para que se logre, digamos, una pronta rehabilitación de los historiales crediticios. Cuando yo estaba en Argentario, uno de los artículos más leídos que yo llegué a escribir, que llegamos a publicar, era uno que se llamaba Recomenzar Paso a Paso, donde dábamos pautas de cómo los deudores, sean personas o empresas, podían rehabilitarse y digamos reiniciarse a nivel crediticio. Y obviamente que vamos a tener que estar trabajando mucho más en esa línea. Primero por vía de los bancos, para ver cómo podemos habilitar instrumentos, digamos, de reactivación crediticia, digamos, en el muy corto plazo, pero también del punto de vista de... Hay gente muy creativa en ese sentido. Es así, que tenemos que cuidarnos también de ello, porque, y esto es lamentable, porque, ojo con algo, hemos hablado ahora hasta el momento de gente con la voluntad de pago que no tienen la capacidad, y a ellos que tenemos que apoyarles, pero también hay gente que no tiene voluntad de pago, y hay deudores que se quieren aprovechar, ¿verdad?, de agua en río revuelto, para sacarle ganancia y aprovecharse y abusar del sistema. Así que tenemos que también identificar a esas personas, pero sí tenemos que ver cómo mandamos, digamos, la orientación o la educación para la gente que quiera rehabilitarse. A sabiendas de algo, Fausto. En primer lugar, de que nadie está obligado a lo imposible, y eso implica también a los deudores. Ciertamente, si ya tú tengas una posibilidad de que simple y llanamente ya no tengo ingresos, de que mi negocio era acompañar a turistas y ya los turistas no están llegando, no hay. Pues evidentemente que no vas a poder pagar, y eso es algo que debes hablar con la entidad bancaria y transparentárselo. Y se verá qué se puede hacer hasta eso. Pero así como tú no estás obligado a lo imposible, es decir, de hacer pago, la entidad bancaria también tiene una obligación fiduciaria frente a sus depositantes de ejercer en la medida de lo posible. Lo que sí es que nosotros le hemos indicado a los presidentes de los bancos y de las entidades financieras en general, ojo con algo, mucho cuidado con la forma en la cual van a realizar su función de cobro. Claro que la tienen que hacer, pero hagámoslo siempre respetando la dignidad, digamos, y el debido proceso al cual también tienen derecho los deudores. Bueno. Me sorprendió la pasada semana que vi una declaración de la Superintendencia de Bancos sobre el nivel de solvencia del sistema financiero. ¿Eso es una publicación periódica de la Superintendencia de Bancos o hay algo en particular que indique que la Superintendencia tiene que decir en este momento cuál es el nivel de solvencia de la banca? No, la publicamos regularmente, nuestra estadística, donde estaba en Argentarium, hacía ranking sobre eso y lo trabajamos, así que no. De hecho, quizás sí llama un poco la atención que uno ha ido viendo un fortalecimiento de la solvencia de la banca en estos tiempos. Es decir, el capital o el patrimonio que ponen los bancos, los dueños de los bancos en relación a los activos sujetos. El promedio es un 20% ha llegado ahora, se ha aumentado hasta un 20%. Y la gente dirá, Alejandro, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Es que hay mucho dinero. Mira, pues en gran medida que están poniendo los accionistas. Mira, bueno, por un lado, pero también recuerda que lo de los accionistas es parte del numerador, pero también está el denominador. ¿Y qué hemos visto por el lado del denominador? A raíz de las medidas de política monetaria, digamos, de una gran flexibilización de la política monetaria a partir de marzo de este año, ¿qué ha pasado? Que hay una inyección de liquidez al sistema, una parte de la cual, de esa liquidez, se ha invertido en títulos de muy baja ponderación de riesgo o ninguna ponderación de riesgo. Es decir, que se lleva a cero. ¿Qué tipo de títulos? Títulos o del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, pero incluso algunas de las facilidades crediticias
que se han otorgado al sector privado, también como un estímulo, como una decisión, digamos, de parte de los hacedores de política pública, en este caso de la Junta Monetaria, de mandarles la señal a la gente, préstenle a este tipo digamos, de empresas o de hogares a una ponderación cero. Y se ha dado también esa situación, y porque como un incentivo para que la banca para que la banca preste. Pero también, por otro lado, si vamos al numerador, ciertamente hemos visto desde marzo hasta la fecha, ¿qué pasa? Que en marzo todavía se estaba en proceso de cierre de las asambleas de accionistas, de las entidades financieras, y esas utilidades del 2019 se capitalizaban y se hacían parte del patrimonio técnico precisamente posterior a la fecha de marzo, además de que se han colocado recursos frescos, emisiones de deuda subordinada, que es también un instrumento de capitalización con el cual cuenta la banca, y por eso hemos visto que pues casi unos 30.000 millones de pesos en mayor patrimonio técnico. Me sorprende muchísimo que el nivel de solvencia mayor está en las asociaciones de ahorros y préstamos. ¿A qué se debe? No, pero mira, ha sido... ¿Qué va? Y te voy a decir por qué, te lo voy a responder. Es algo que hemos visto ya históricamente. Recuerda que uno de los... son dos partes, volviendo al numerador y el denominador. Por el lado del denominador, ¿cuál es el principal rubro, el principal préstamo de las asociaciones de ahorros y préstamos? Es precisamente hipotecario. Los hipotecarios, la ponderación que tienen para fines de riesgo, del cálculo del índice de solvencia, es de apenas de un 40%. Así que esos préstamos tienen un estímulo por esa vía. Pero por el lado digamos, del numerador, de nuevo, la principal fuente de capitalización de la banca son sus utilidades. Entonces, en la medida que tú reinviertas la totalidad de tus utilidades, pues tenderás a tener un mayor nivel de solvencia. Eso ha ocurrido históricamente con las asociaciones de ahorros y préstamos, que al no pagar dividendos, básicamente se reinvierte la totalidad de las utilidades y por ahí van acumulando ese patrimonio. El otro dato, y ojalá que podamos hacerlo lo más breve posible, es que las instituciones financieras pequeñas son las que tienen mayor solvencia. Belbank, la FICE, el Bimenca. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Mira, pues en gran medida porque están apostando a crecer, están fortaleciendo su base patrimonial, saben que para poder crecer van a necesitar un mayor nivel de capital y entonces hacen esas capitalizaciones. Así es. Hacemos una última pausa y retornamos en un momento con Alejandro Fernández, superintendente de bancos. Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciéndola. Aunque el tema del sistema financiero y su regulación a través de la Superintendencia de Bancos es un tema al margen de la política, yo tengo una curiosidad por saber qué representa el cambio en el manejo del sistema financiero, Alejandro. A nivel, digamos, de la superintendencia. Sí, para ti, como del trabajo de la superintendencia. Mira, es una buena pregunta. Mira, el cambio para mí refleja, digamos, un mayor compromiso con la sociedad dominicana, con el pueblo. Y eso, sinceramente, no es con ganas de demagogia o de populismo, sino es que verdaderamente, si ves nuestro programa de gobierno, se hablaba, digamos, de cómo podemos lograr un mayor acercamiento con la gente, de cómo podemos realizar políticas públicas pensadas en la gente y sobre todo en la gente que quizás estaban excluidas, digamos, de la formalidad o del sistema o, digamos, del enfoque de las políticas públicas. Entonces, yo diría que comienza por ahí. Nosotros teníamos, desde antes de entrar en
de antes de la pandemia, de antes incluso de que ganáramos las elecciones, teníamos un programa de gobierno para en la parte, digamos, de regulación y de supervisión bancaria y financiera, sumamente extenso, donde siempre buscábamos cuál es la razón de ser de la superintendencia y por qué eso es importante para el dominicano de a pie, para la dominicana de a pie. Entonces, el cambio que busca, por ejemplo, ese acercamiento, digamos, de protección al usuario, de prousuario, esa posibilidad de que la gente no vea o piense en la superintendencia de bancos, básicamente piensan en nosotros en dos oportunidades, Fausto. Tú sabes cuáles son y típicamente salen en los programas de Nuria o de Alicia o en las páginas en la página de Acento, cuando hay algún tipo de crisis bancaria o financiera, o cuando se destaca, ¿no?, que los sueldos que se pagan, la compensación que se paga a la gente que trabaja en la superintendencia de bancos. Ese es nuestro llamado a fama ahora mismo para la mayor parte de la sociedad dominicana, y nosotros tenemos que ver cómo nosotros logramos que la gente piense en nosotros, en la supervisión, en la superintendencia, digamos, de una manera mucho más humana, mucho más cercana. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, hemos estado reuniéndonos, ya tuve mi tercera reunión, con los usuarios financieros. Por primera vez en los casi 75 años de historia de la superintendencia de bancos, yo a veces veo, porque tengo una cuenta institucional, SB Fernández W en las redes, gente que está pues o criticándonos, o atacándonos, o comentándonos, y yo lo sigo. Y le escribo por mensaje privado: mira, leído, te he escuchado, te cuento algo, estoy organizando unos almuerzos una vez al mes. Si te interesara participar allá en la superintendencia, si te interesara participar para que yo te pueda escuchar y para que te pueda responder de forma presencial, ojalá que te animes. Aquí está mi correo electrónico, la gente me escribe un correo y ya luego los invitamos para uno de estos almuerzos. Y ya tenemos el tercer almuerzo. Por primera vez, tú ves, digamos, que el ciudadano de a pie se acerca ya a la superintendencia de bancos. Entonces, ¿y qué pasa en esos encuentros? ¿Qué ha pasado en esos dos encuentros que han tenido? Son tres ya. Son tres. Hemos tenido tres. Bien. Mira, ha sido algo realmente de muchísima satisfacción. La gente entiende un poco, mucho mejor hacia dónde vamos, qué es lo que pretendemos hacer. Le pido también algo de paciencia, porque tampoco en 100 días como para uno cambiar el mundo. Pero también les hablo un poco de lo que son las limitaciones que nosotros enfrentamos y, digamos, el modelo con el cual tenemos que trabajar conforme a la ley monetaria y financiera, porque si de algo yo tengo claridad, Fausto, es que todo lo que yo puedo hacer es hacer cumplir la ley y manejarme siempre dentro del ámbito de lo que es la ley monetaria y financiera, y también, por supuesto, la Constitución. Y ya del lado de ellos se sienten escuchados, se sienten en cierta forma, digamos, que desahogados, y también tomamos nota y tomamos apuntes de cómo podemos ir mejorando. Y la promesa es que van a ver en el transcurso de los próximos 2 o 4 años, el tiempo que fuera, cómo nosotros vamos a ir implementando algunas de esas medidas. Y algo muy satisfactorio, porque también la gente quizá nos escucha y nos entiende un poquito más de dónde estamos nosotros. Y nosotros, óyeme, lo que yo quisiera que la gente tuviera claridad, yo tengo un lema que es la super te escucha, es que de que le estamos escuchando. Si yo logré algún nivel de éxito en mi actividad profesional o empresarial, antes de ser superintendente de bancos, ese éxito se lo debía única y exclusivamente a siempre estar escuchando a nuestra audiencia. Lo que la gente nos escribía en las redes sociales, en los comentarios, en los artículos, en las columnas, la gente que se me acercaba cuando yo daba conferencias o congresos o lo que fuera. Y muchas de las grandes ideas que yo tuve no fueron ideas mías, eran ideas de la misma gente que nosotros ya luego lo lográbamos implementar por la vía de nuestros medios. Entonces, esa es parte del cambio. Parte del cambio también es realmente como que enfocarnos en el servicio público. Sinceramente, no vamos allá con un ánimo, digamos, de politiquería o, digamos, de venganza, sino que realmente que nos enfoquemos en lo que es el mandato técnico que tiene la superintendencia de bancos. Yo aspiro a 3 aspectos, y eso es parte del programa de gobierno. Primero, en mantener la estabilidad bancaria, la estabilidad financiera en nuestro país. No nos podemos dar el lujo, Fausto, de que además de una crisis económica y una crisis sanitaria, se nos agregase una crisis bancaria. Y ahí yo me visualizo mucho como si fuera que el crédito, el ahorro, que la banca dominicana es como un barco que, digamos, tiene que llegar a tierra firme. Y como uno de los capitanes de ese barco, mi responsabilidad principal es cómo logramos mantener y llevar ese barco a tierra firme, de tal forma que cuando pase la crisis sanitaria podamos volver a salir al mar y podamos acompañar a toda la sociedad dominicana. El segundo aspecto tiene que ver con los temas de protección, de inclusión bancaria, sobre todo de cómo podemos tomar en consideración gente que antes estaba excluida del sistema. Eso que te dije ahorita de las personas, digamos, que habían tenido situaciones con la ley o de las situaciones que enfrentaban manchas en sus historiales de crédito, que mandamos la señal a la banca, ábranle las puertas, ábranle las cuentas a esas personas, es parte de ese cambio. Y el
tercer elemento tiene que ver con una tacita o en este caso una copa de cristal. Yo hablo de una tacita de cristal, es que quiero que por vía de nuestra gestión, de transparencia, de capacidad técnica, de profesionalización de la superintendencia, logremos que la gente vuelva a creer en las instancias del Estado dominicano. Y sí, dirán, a ese pendejo le pagan $1 millón, pero bueno, a los otros pendejos también le pagaban el $1 millón. Y lo que yo creo que, no, estemos bien claros, lo que la gente dice, pero por lo menos me está dando unos servicios que antes no se me estaban brindando. Me está empoderando de una forma que antes, que me está informando de una forma que antes ni me empoderaban ni me informaban. Lo que pasa es que el superintendente de banco regula unas instituciones que tienen además ejecutivos que están en un rango bastante alto, por supuesto, y no se trata de que vayan a conquistar o a sobornar al superintendente de banco, sino que tenga el mismo nivel. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, y así se ve en muchos otros países, pero yo soy sensible, Fausto, a la situación, a que eso puede ser algo que es irritable, que a la gente le inquiete, le moleste, sobre todo en este contexto donde tantas personas han perdido sus empleos, cientos de miles de dominicanos. Lo que yo sí tengo que ver es, y se lo digo a mi equipo de una manera constante, tenemos que justificar ese sueldo que nos están pagando, lo tenemos que justificar, le tenemos que llevar un valor agregado, tenemos que diferenciarnos del pasado para que la gente entienda, bueno, sí, estamos pagando mucho, pero realmente vale la pena. ¿Ha habido muchos cambios de personal a propósito de equipo que tú hablas, tu equipo, en la superintendencia de bancos? ¿Hubo sustituciones o el equipo técnico se ha mantenido igual? Mira, a nivel de los cargos de confianza, evidentemente que sí, que hemos tenido cambios muy importantes, pero a nivel, digamos, de la organización en sí, lo que hemos hecho ha sido un proceso, digamos, de evaluación del personal, porque, mira, en el año 2004, te cuento que el proceso fue bien sencillo. ¿Quién entró entre agosto del 2000 y agosto del 2004? Y quienes sea que entraron entre esos periodos, es para afuera que van. Y efectivamente fueron excluidos de la nómina. Digamos, ¿el 2000-2004? ¿Quién entró entre el 16 de agosto del año 2000 y el 16 de agosto del año 2004? Bueno, esos son los del gobierno de Hipólito Mejía. Correctamente. Entonces, como hubo un cambio de partido de gobierno en ese momento, se excluyeron de una manera absoluta. Ya. Ok, en este caso, ¿tú te imaginas que yo hubiese tomado una decisión parecida? De decir, ok, ¿quiénes entraron entre el 16 de agosto del 2004 y el 16 de agosto del 2020? 16 años acumulados ahí. Y que yo hubiese dicho, ok, para afuera. Hubiese simplemente debilitado o desaparecido la institución. Y no nos manejamos de esa forma. Yeah. ¿Cuál fue el alineamiento que yo le di a nuestros directores? Que sí son los directores digamos, de mi confianza, porque son cargos de confianza. Mira, evaluemos la necesidad del personal, evaluemos el perfil del personal que tenemos allá, veamos si son consistentes y si efectivamente son gente que están comprometidos con la institución, no con un partido político o con un movimiento político, sino que están comprometidos con el trabajo técnico. Es una posición técnica. Porque son posiciones técnicas, pues claro que sí que lo vamos a mantener. Y en efecto, el nivel, digamos, ratificación de personal que estaba allá ha sido alto, sobre todo en el ámbito Y hay gente técnico. especializada en la supervisión del sistema financiero, lavado de activos, acuerdos internacionales, regulación, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera. Claro que sí. Esos acuerdos, todo eso, ¿quién lo lleva? Lo tenemos que mantener el equipo técnico de la institución, obviamente bajo nuestro liderazgo. Y eso claro que se le debe dar continuidad. Y la esperanza mía es que si en el 2024, si hubiese un cambio de gobierno, cuando fue que vean ese cambio de gobierno, que esa instancia, digamos, esa medida de que no, hay que sacar a todo el mundo que estaba del gobierno anterior para poner a nueva gente de cual fuera el partido de gobierno en ese momento, que por lo menos instituciones técnicas y autónomas, como es la superintendencia de bancos, que eso cambie y que nosotros hayamos sentado el precedente para que se vea. Si se valora y se conoce el perfil profesional de la persona y efectivamente aporta a la institución, pues lo hemos ratificado. Eso quizás no sea lo más popular del punto de vista político, digamos, de donde yo vengo, pero lo cierto es que la institución y el sistema, los ciudadanos, se lo merecen. Un poco lo que yo le he dicho a lo que son, digamos, compañeros, digamos, de la afinidad política mía es, mira, el mayor trabajo que yo puedo hacer por el presidente Abinader, si eventualmente fuéramos, digamos, una situación, digamos, de reelección, es haber, no, digamos, los 200 o 300 trabajos que yo pude haber dado aquí en la institución, sino haber mejorado la vida de cientos de miles de dominicanos por vía de la política financiera, por vía de la política bancaria. Y ahí está realmente donde seremos gananciosos políticamente. ¿Hay más personal o menos ahora en la superintendencia de banco que cuando
te entregaron de la pasada administración? Mira, nosotros ciertamente excluimos alrededor de unas 125 personas de la nómina, que nos encontramos que simple y llanamente, más que la persona, las posiciones no eran requeridas, y hay otro grupo de personal, en total unas 60 o algo más de personas que hemos identificado y que hemos colocado en lo que llamamos un centro de atención especial. ¿Y a qué me refiero? Personas que ya han tenido tanto tiempo dentro de la institución, que ya están o para ser pensionados por ya nosotros no tenemos digamos, un sistema previsional interno o autónomo independiente de la superintendencia, sino que todo servidor público, luego de cumplido cierto tiempo de servicio y también una cierta edad, puede apelar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones de Hacienda, y estamos entonces acompañando a esas personas para que puedan acceder a una pensión por Hacienda. Y hay otras personas que también están en una situación de licencia médica, de situaciones, digamos, ya casi que humanitarias, que también hemos mantenido dentro de ese centro. Lo que no vas a ver, Fausto, en nuestra gestión es lo que sí se vio en el pasado, donde personas que por no ir, por ejemplo, a una situación, digamos, de un bandereo político y demás, y yo me encontré con una situación así, de que porque no fue a esa actividad proselitista, a pesar de que tenía 32 años de servicio público, de que estaba ley de 8 meses, se le separa se le separó de la institución. Ya. Me encontré con personas así y personal así, nosotros lo hemos reintegrado, y para acompañarles por un tiempo adicional, para que puedan apelar a Hacienda para fines de su pensión. Ya. Pero nosotros el activismo, el proselitismo político, realmente lo queremos llevar a su mínima expresión, porque el contribuyente, el ciudadano dominicano, lo que quiere es gente técnica, gente capaz y profesional, pues cuidando de su ahorro y cuidando de su crédito. Finalmente, la imagen de la institución que recibiste, ¿es una imagen sólida de respeto, de técnicos bien ponderados, bien acogidos por los servicios que ofrecen? Mira, yo creo que tenemos mucho que trabajar y que mejorar en cuanto a la imagen. Lamentablemente, por ejemplo, el mejor ejemplo de esto ocurrió durante la pandemia, donde yo recuerdo en mayo, me imagino que te pasó también a ti aquí en Acento, en mayo nosotros en nuestro portal, argentario.com, que era un portal, digamos, de orientación económica y financiera, nosotros teníamos un promedio de 100.000 usuarios únicos al mes. Cuando vino la pandemia, nosotros llegamos en mayo a tener 250.000 usuarios únicos. Creció. Que nos estaban consultando. Creció todo el mundo creció. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros lo tenemos diario. Del lado de la superintendencia, y te felicito, y del lado de la superintendencia, sin embargo, que yo vi, pues digamos un mutis, un silencio absoluto. Si tú veías, por ejemplo, el Twitter de la superintendencia de bancos en el mes de mayo, apenas publicaron 2 tweets. Uno era por el Día de las Madres y otro era alguna pendejada institucional que no venía al caso. Y mientras tanto tú tenías a los usuarios desorientados que no sabían si acogerse a la gracia, a la flexibilización, qué hacían y demás. Eso fue una oportunidad para nuestra institución de servir de guía, de orientador al usuario financiero en un momento que realmente lo necesitaba. Así que creo que hay muchísimo espacio que mejorar y estamos en ese camino de buscar esa cercanía con los usuarios financieros. Con la crisis pandémica que tuvimos, las instituciones financieras pasaron a tener las páginas de servicio más visitadas de República Dominicana. Eso es así. Muchas gracias, Alejandro Fernández. Qué bueno conversar contigo, un comunicador empoderado, que además es politólogo y no es economista ni financista. Financista lo es de hecho, sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro Fernández, superintendente de bancos, y muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía.